Bueno, no sé qué tan innecesario va a ser, porque estuve medio divagada al principio, no sé. Ahora vamos a ver. Eh, bueno, pero eso, yo en algún momento me planteé, yo no voy a esperar a ser perfecta para poder hablar de estas situaciones o de estos temas, porque si espero a eso, bueno, listo, no sé, tengo que esperar un par de vidas más, pagar todos los karmas, ponele, y después, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Dejamos todo esto así como está. O sea, todo lo que sí veo, todo lo que sí entiendo, todo lo que sí puedo, todo lo que sí digo, todo lo que sí sé, no digo nada porque, ay, no soy perfecta. Ah, no, no es así. Por eso digo, si vos pones por delante, ante cualquier discusión, buena voluntad, buena fe y honestidad intelectual, no hay forma de que no llegues a un acuerdo con los demás, incluso con vos misma, con vos mismo, respecto de lo que estés planteando. Porque a veces cuando estás haciendo un planteo desde rencores sociales, desde rencores, para no poner siempre en el, eh, en el centro del debate la pobreza, vamos a hablar de la riqueza. Vamos a hablar de la clase alta. Eh, una de las cosas que pasa en la psicología de la clase alta, en la psicología de la clase alta, es que es muy habitual, demasiado habitual, la hipocresía. Es algo, es hasta una herramienta con la que viven. Aclaro que esto es tabaco, porque si fumara porro igual lo diría, pero esto es tabaco. Es más, esto es le hago la publicidad porque esto es tabaco sin trabajo esclavo. Esto es tabaco de una cooperativa de trabajo. Entonces, decía, si... Ay, Dios, otra vez me perdí. Qué boleada que estoy. Espérenme un segundo porque no me acuerdo. Clase alta, estaba diciendo. La hipocresía. Casi todos los grandes dramas humanos, casi todos, son transversales, atraviesan todas las clases sociales. No pertenecen a una clase social, a la pobreza, a la riqueza. Casi todos los grandes dramas, los grandes problemas son transversales. Bueno, ya fue. Entonces, por ejemplo, si en la clase baja hay un caso de abuso sexual de menores, este es un problema mundial. Este es un tema de los que hieren profundamente la subjetividad y es totalmente transversal, ocurre en todas las clases sociales, ocurrió en todas las épocas. Creo que tiene que ver con una desadaptación y una incomprensión un desconocimiento. Creo que tiene que ver con la aculturación, con la colonización mental, con
desencuentro de lo humano. Creo que es un problema que tiene que ver con el desencuentro de lo humano que produce gente profundamente trastornada y maldita. Entonces, si es un problema que atraviesa todas las clases sociales, en la clase alta se evidencia muchísimo más la hipocresía familiar, la más dolorosa y la más jodida es la hipocresía de la madre, porque depende el niño o la niña, dependen de la madre para consolidar su autoestima. Entonces, al principio de la madre, después también del padre o de la persona que lleve los cuidados primordiales. Ahí se produce otro problema, que en realidad esos cuidados en realidad casi siempre están en manos de una persona que no es valorada afectivamente por la familia. Entonces ahí se le produce otra otra escisión, otro desconcierto de la cuestión afectiva, otro desencuentro de la cuestión afectiva a las personas de clase alta. Esto lo venía pensando hace tiempo, porque sí, porque yo pienso mucho en estas cosas. Como hice muchos años yo de psicoanálisis, cuando vas entendiendo cosas de vos, necesariamente empezás a entender cosas de otros. Y en algún momento me pareció importante empezar a pensar en la psicología de los muy ricos, de los ultra ricos, para ver qué carajo tenían en la cabeza, pero también para entender a qué nos enfrentamos, ¿no? Y bueno, sitúense. La autoestima está fundamentada, la verdadera autoestima está fundamentada en la relación con la madre y con el padre. O con las personas porque si no te cría tu vieja, pero te crió tu tía o te crió tu abuela y tu abuelo, ponele, es lo mismo, estamos en la misma. La autoestima se genera, se consolida, se potencia, se fortalece, se prefigura en esa primera infancia. Si la persona en manos de la cual están los cuidados más importantes es menospreciada por la familia, al pibe o la piba se le produce una decisión inmediata que implicaría que temas tan importantes como la comida o los cuidados maternos, históricamente maternos, la comida, el aseo o la limpieza o el orden, los cuidados corporales, las primeras enseñanzas, de todo eso, eso que es tan importante, es realizado por una persona menospreciada como ser humano, infravalorada como ser humano. ¿Se entiende esto? Sí, me parece que sí. Es decir, no pensaba hablar de esto y ahora estoy como pensando qué es lo más importante para decir al respecto. Porque es un tema que pensé mucho y que encima hace poco confirmé, porque por una cuestión personal
que llegó a mí información de primera mano, de que efectivamente era exactamente así. No es tan difícil de inferir, o sea, de descubrir, ¿no? Si tenés un buen conocimiento de quién sos y qué te pasa, no es tan difícil de inferir. Por sus frutos los conoceréis. O sea, por lo que hacen, yo pude deducir que pasaba esto, que habían niveles de hipocresía tremendos intrafamiliarmente. Y entonces ahí me puse a pensar y dije, claro, siempre los cuida una persona que encima después es descartable porque capaz que la sacan así como así, y el afecto, el amor que desarrolló, el respeto que desarrolló el pibe o la piba con esa persona también es descartado con la misma crueldad, con el mismo desprecio por las necesidades del ser humano. Entonces, ¿qué produce eso en una persona, no? Eso va generando un rencor que se va acumulando, no solamente una escisión. En realidad genera varias cosas, pero entre otras cosas genera un rencor. Entonces, una de las cosas que podemos ver en las clases altas, que vendrían a constituir esto que llamo la oligarquía genocida, pues después se le van sumando bocha de cosas. Por eso digo, no pensaba hablar de esto, ahora me surgió y me parece un tema súper importante, porque todo el tiempo vemos expuesta en la tele como si fuera un circo, una payasada, una diversión, lo que hacen o lo que dicen o lo que erran o lo que... los pobres, o sea... Acá había un programa hace unos años que se llamaba Policías en Acción, entonces los policías iban a... Claro, imagínate si el policía iba a ir iba a ser llamado a un country y iba a poder entrar con la cámara. Lo sacaban cagando, o sea, podía entrar el policía, el patrullero, pero no podía entrar la cámara. Bueno, pero así como eso todo, siempre hablamos del problema de la pobreza, el problema ¿no? O sea, como que esto está muy expuesto en las redes sociales, gente burlándose de otras personas por pobres o por, no sé, ese tipo de cosas. Pero digo, siempre está más expuesto ese tema, siempre está más, incluso a flor de piel. Pero, a flor de piel social, digo. Pero me parece súper importante tomar a esa clase como objeto de estudio en términos de que nos va a posibilitar entender por qué las cosas están como están, por qué esas personas no saben, no saben de sus necesidades y no saben de las necesidades humanas y no saben dirigir a ningún buen puerto lo que gobiernan. Por eso me parece súper importante. Bueno, lo esbocé, no voy a poder decir ni la cuarta parte de hoy porque no lo había pensado. Hace un montón de tiempo que no pienso en esto. Hace unos meses, hace un tiempo cuando ya empecé a hacer estos videos dije, en un momento vamos a tener que charlar de esto porque es re importante, y me olvidé. Y ahora me viene el tema y hay que profundizarlo. Lo voy a hacer en otra situación. Pero digo, esa hipocresía que se va generando... de plano ya genera todo tipo de escisiones psíquicas, afectivas, narcisistas. O sea, en esa constitución del yo, en esa formación del yo, se empiezan a generar unos quiebres súper, súper dolorosos, pero mudos. ¿Por qué mudos? ¿Por qué silenciosos? Porque el niño o la niña en esas instancias no usa el lenguaje para significar, no usa el lenguaje para decir
o explicarse a sí mismo lo que está pasando. Son sufrimientos que, por expresarlo de alguna manera, porque no es verdad, no es abajo, arriba, no, pero por expresarlo de alguna manera, son sentires, cuestiones que quedan totalmente suprimidas, pero generando todo tipo de efectos, porque eso le va a producir todo tipo de efectos. Una persona que yo identifico como un criminal, absoluto criminal, es un criminal. Pero hace un par de años atrás, se supo una maestra contó sobre su infancia, sobre la infancia de Macri. Y todos se burlaban de eso. Y a mí no me causó gracia porque aquel era un niño. Aquel era un niño que se entiende perfectamente con lo que dijo la maestra de esa persona que hoy es un criminal. Se entiende perfectamente porque es un criminal. Efectivamente era un tipo con una autoestima destruida, que no distinguía una metáfora de otra expresión. Cuando era niño no podía, o sea, era como, no sabía defenderse, se sentía menospreciado como ser humano, cumplía órdenes sin que fueran órdenes, por ahí alguien le decía a alguien algo y él lo cumplía como órdenes sin poder discernir, o sea, muchas dificultades para avanzar. En esa escuela donde iba este tipo que hoy es un criminal, cuando era niño, en esa escuela, en esa época, hubo un cura que era violador y violaba a los pibes de la escuela. Entonces lo más probable, como él era tímido y introvertido y no sabía expresarse, es el día de hoy que no sabe hablar, pero bueno. Pero cuando estos abusos sexuales, no lo dije, pero creo que es evidente lo que quiero decir. Cuando estos abusos se producen en esa clase social, el plus el marco económico del tema genera que el motivo del ocultamiento, o sea, no hay a quien decirle, porque la madre va a salir a defender el sustento que no es sustento, en realidad es un privilegio, no va a defender al pibe. Dios quiera que sí, y que de ahora en adelante todas esas madres que también vivieron esos abusos y esas hipocresías intrafamiliares tan dolorosas y tan graves, Dios quiera que puedan romper esa estructura familiar y empiecen a denunciar a los gritos estos hechos y defiendan a sus hijos y fortalezcan a esos niños y a esas niñas para que el día de mañana no sean unos hijos de remil puta con el prójimo. Y no estoy diciendo que cuando se produce un abuso sexual se produzca un hijo de remil puta, una hija de remil puta en el futuro, porque eso es mentira. Lo que estoy diciendo es que cuando el entorno es permanentemente hipócrita, cuando la familia es permanentemente hipócrita, cuando se le robaron a los pibes y a las pibas estos que crecieron en estas familias sus lazos afectivos permanentemente porque eran reprimidos, menospreciados o infravalorados o ninguneados, lo que se produce con el tiempo es o una
enorme, Dios te bendiga y te ampare, Dolores Echeverre, o una enorme fuerza solidaria, amorosa, porque la forma que los seres humanos nos curamos de nuestros dolores del pasado es curando a otros y es reconociendo a otros y a otras. Es curando a otros y a otras y reconociendo a otros y a otras. ¿Por qué? Porque en el presente vos podés revisitar lo que te pasó en el pasado, pero la única forma de curarte aquel pasado es curar a otros en el presente, sanar a otros y a otras en el presente. Casi en todos los casos. Entonces, cuando no sabemos qué pasó, pero alguien quiso de más en términos de lo que pasaba en esa familia. Alguien quiso de más en esa familia, o una tía, una abuela, un abuelo, un tío, una sirvienta, un jardinero. Pasó algo que ella descubrió otra cosa. Digo ella porque estoy pensando en esta mujer. Pero sé que hay muchos casos donde se despegan de la oligarquía, del modo de vivir y el modo de ser ese hipócrita y despiadado. Se despegan y son grandes personas. Por eso yo ni siquiera creo que se trate de cuestiones de clase social. Sí se producen ciertas patologías en una clase social, es decir, retomando lo que estoy tratando de decir hace rato y me voy para cualquier otro lado, igual todo esto que estoy diciendo me parece importante tenerlo presente. El mismo problema que se produce en la clase baja, cuando se produce en la clase alta, produce otras cuestiones. En la clase baja, cuando se produce un abuso sexual, no sé qué hizo el teléfono, no sé si se habrá escuchado. En la clase baja, cuando se produce un abuso sexual, incluso con la hipocresía de la madre, porque como el abuso sexual es un problema que atraviesa todas las clases sociales y todas estas épocas, quisiera saber qué sociedades están más sanas acerca de esto. Quisiera saber, porque tendríamos que aprender cuáles son las condiciones sociales que permiten que esto no ocurra. Pero bueno, cuestión, si la madre tiene la misma actitud hipócrita, la misma, la base diaria de toda esa relación no fue esa hipocresía. Entonces se produce de vuelta esa escisión, se produce esa dificultad para seguir adelante, se produce un trauma profundo y rotundo. Pero todo lo que vino ocurriendo no era hipocresía. No estoy diciendo que en todos los casos pase exactamente así. Lo que sí estoy diciendo es que cuando vos tenés que romperte el alma para ganarte el sustento, no podés estar pelotudeando, careteando todo el tiempo. ¿Se entiende? Entonces va a producir algo completamente distinto. No estoy diciendo que no haya casos donde sí puede ser exactamente igual, o sea, que fuera pura hipocresía y en realidad cuando es pura hipocresía en la clase baja, se produce otra forma de niñez que ya como que no hay, como en la clase alta. Habrá pura hipocresía, pero siempre hay una empleada para atender al pibe o a la piba. Habrá pura hipocresía, pero siempre tiene plato de comida. Habrá pura hipocresía, pero siempre su desarrollo físico, neurológico, más o menos arranca. ¿Por qué digo más o menos? Porque a veces el amor, el cariño, el abrazo, cuando es demasiado ausente, produce
joditudes, o sea, cosas realmente, eso, problemas de toda índole, no solamente psicológicos. Pero si pasa en la clase baja eso, bueno, tenés otra situación, porque el pibe, la piba no tiene ni el morfi, ni la ropa, ni el sustento en ningún aspecto, entonces ya hay otra situación. Bueno, no sé, me fui al carajo, terminé hablando de otra cosa. Quería hablar de lo de la cuestión ecológica que tenemos que ir entendiéndonos mejor, ir haciendo cambios graduales y qué sé yo, pero me salió para otro lado. Yo hace como 1 hora y algo que estoy hablando. ¿Cómo será? ¿Qué hago? Bueno, no sé. Me voy a dejar acá porque estuvo muy raro hoy. Muy raro. Sí, lo voy a dejar acá porque voy a retomar este tema un poquito más en profundidad porque me parece que es re importante, pero otro día volveré.